Recibir, bueno, a ver, espera. Un gusto volver a recibir a colegas de la cosa freudiana, como otros años, ya van varios años, ¿no, Mariela? Que comparten con nosotros el espacio. Por lo menos 3. En esta oportunidad nos acompañan Mariela Huesca nuevamente, Patricia Mariscotti y Marite Ferrari. La verdad que les agradecemos mucho y es un gusto recibirlas. Realmente las otras oportunidades fueron de muy rico intercambio. Así que hoy tenemos 3 presentaciones. Tenemos una tarde con mucho trabajo. Y bueno, vamos a escuchar las 3 presentaciones juntas, una tras de la otra, y después vamos a intercambiar entre todos, ¿no? En primer término la vamos a escuchar a Mariela, ¿verdad? Sí. Bueno, Mariela ya la hemos presentado otras veces, pero por ahí hay gente que no estuvo otros años. Mariela es psicoanalista, es AM de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es cofundadora de La Cosa Freudiana, que es el espacio de lectura y transmisión del psicoanálisis, que funciona hace ¿cuántos años? Que está en Mariela ya hace un montón. Sí, pero no me acuerdo exacto. Es una pregunta difícil. Es titular de la Cátedra Evolutiva de Niños de la UCES y autora del libro Lectura de Niños en Análisis. Bueno, Mariela, te escuchamos con mucha atención. Bueno, María Inés, bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Como vos decís, siempre fueron encuentros muy fructíferos. Bueno, y dentro de poco van a venir ustedes, así que eso me pone contenta. Bueno, pensaba poner algunas cuestiones a comentar cosas, pero para después charlar con ustedes, ¿no? Porque en este tiempo de pandemia voy encontrando efectos subjetivos que tienen que ver, me parece, con la relación con los otros a través de la virtualidad, pero en un contexto de aislamiento, ¿no? Me parece que siempre es importante ir haciendo lectura de los síntomas, ¿no? Del tiempo en función del momento en que surgen y ir ubicando significantes que me parece que van produciendo manifestaciones clínicas, ¿no? Que no es indiferente el nombre que se le va dando a las cosas, eso nosotros lo sabemos muy bien, cómo esto va creando realidades. Bueno, y algo que ya creo que dije en otra oportunidad es que me parece que este significante de aislamiento social, decidir que se trataba de aislamiento social, produjo aislamiento social, ¿no? Y tanto en la vida cotidiana como en la clínica nos vamos encontrando con efectos en los síntomas que se van fabricando, no solamente síntomas. Y me parece que ahora, 1 año y medio después, ya tenemos un tiempo de conclusión de algunas cosas, vamos comprobando los estragos que el aislamiento social produce, ¿no? Y cómo quienes pudieron tomar distancia, cuidarse del otro, pero con distancia y no aislarse, quienes pudieron continuar con sus vínculos, la fueron pasando mejor, ¿no? Respecto de la virtualidad, me parece que cuando todas las actividades se sostienen de modo virtual y no hay encuentro real, para decirlo rápido, ¿no? Con los otros, hay coordenadas de tiempo y espacio que cambian, ¿no? La realidad virtual no es igual que la realidad material, ¿no? Aunque a veces en el psiquismo no se arme esta diferencia, pero claramente hay algo respecto del goce distinto, ¿no? Y esto me parece que impacta en el cuerpo. Los cambios de escena nos ubican en distintas situaciones porque nos presentamos de diferente manera. A ver, fácil, no usamos la misma ropa para leer en el jardín que para salir a correr, que para trabajar, que para ir a una fiesta, ¿no? Cuando se está todo el tiempo frente a una pantalla,
da la sensación de estarnos mirando siempre en una misma escena, ¿no? Es como si no hubiera corte, como si no hubiera diferencia. Me parece que se arma un continuo en donde la noción del tiempo se pierde o se transforma, ¿no? Me parece que cuando trabajo, estudio, todo se va haciendo de modo virtual, se arma una tendencia a que no haya corte. Así como hemos perdido rituales, como decíamos recién, ¿no? El cafecito, las medias lunas, el saludo de entrada, de despedida. Se va armando como un continuo espacial que también impacta en esta diferencia temporal, ¿no? También encuentro que el trabajo a través de la virtualidad nos confronta con tiempos de subjetivación. Yo creo que cuando hablamos, en algún momento comentaba cómo los niños en tiempos instituyentes no distinguen claramente la realidad, digo material para que se entienda rápido, ¿no? De la realidad virtual. Entonces me parece que en estos tiempos en que no se distinguen estas diferencias, yo contaba el ejemplo de un nene que estaba festejando un cumpleaños a través de la pantalla y cuando rompen la piñata y no puede recibir nada de esa piñata que estaba en la pantalla, se larga a llorar desconsolado, ¿no? Entonces me parece que en ese tiempo en que no hay desde la estructura posibilidad de distinción de los registros, la realidad, la relación al otro solamente a través de la virtualidad es complicada, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, también lo digo rápidamente, eh, podríamos nosotros pensar qué sentido tiene o si es posible, leyendo digamos, lo que aconteció, si es posible el jardín de infantes virtual, ¿no? Niños de 2, 3 años, 4. Me parece, por otro lado, que la virtualidad no necesariamente produce aislamiento, digamos, sino todo lo contrario, puede permitir continuar con los lazos cuando hay distancia física entre los cuerpos. O sea, la virtualidad justamente nos puede permitir no aislarnos, ¿no? El problema es cuando es el único modo de relación, ¿no? Cuando la vida pasa solamente por estos carriles. Y me voy a centrar en algunos efectos que puedo ir pensando, sobre todo en niños y adolescentes. Em, Creo que esta cuestión de haber, que bueno, que se tuvo que cancelar la suspensión de las clases, ¿no? Presenciales y de un montón de actividades recreativas de los chicos, digamos, todas las actividades exogámicas fueron canceladas durante un año y meses. Sabemos que esto generó muchísimos síntomas, inhibiciones y angustias, ¿no? Em, Más allá de que los efectos educativos vamos viendo que son devastadores o fueron devastadores, no me voy a centrar en eso, sino más bien a lo que nos concierne a nosotros y em, tratar como de ubicar más efectos en el cuerpo, ¿no? Que habíamos puesto como título este, de la reunión de hoy, pensar cuestiones en el cuerpo. Em, yo me encontré con que se potenciaron consultas, a ver, les digo muy rápidamente, por depresión, anorexia, tentativas de suicidio, obesidad, aumento de alcohol en los más grandes, drogas, insomnio, agresividad con los otros y una vuelta de la agresividad se puede pensar consigo mismo en cortes, rasguños, chicos que se golpean contra la pared, tics, rituales obsesivos muy exacerbados. En los más chicos, regresiones, lo que los pediatras llaman retraso de adquisición de pautas madurativas, ¿no? Como control de esfínteres, el habla, volver a dormir con los padres. Algo que les cuento que del lado de la medicina es que en este año y medio hubo un aumento importante de la pubertad precoz en todo el mundo, esto, no en la Argentina. Muchas nenas tuvieron un crecimiento muy rápido y empezaron a menstruar entre los 9 y 11 años, ¿no? Una teoría es que
a partir del estrés que la incertidumbre produjo, ¿no? Hay mayor descargas de cortisol. Bueno, esta norma sí que me puede corregir si digo algo mal. Esto podría acelerar el desarrollo de hormonas sexuales, ¿no? Eh, Me pareció interesante pensar en estos efectos, ¿no? Y me parece que muchas de estas manifestaciones que vamos encontrando en la clínica están en relación al aislamiento y a la dificultad de armar un espacio propio, ¿no? Un espacio exogámico y de intimidad por fuera de lo familiar. También hemos tenido muchas consultas por fobias, que esto ya habla de otros recursos, ¿no? Porque es un síntoma que ya no impacta directamente en el cuerpo, ¿no? Me parece que ya es como, insisto, como que es otro recurso el armado de la fobia. Y lo que me inquieta actualmente es que ante la posibilidad de volver a estos lugares perdidos, ¿no? En algunos analizantes aparece la dificultad para retomar los lazos con los pares, ¿no? Chicos que no pueden volver al colegio, que no pueden salir del cuarto, digamos, que no pueden salir del encierro que se les armó. Y a partir de estas cuestiones clínicas me vengo preguntando en esto, en los efectos en el cuerpo, en cómo se tramita la pulsión, ¿no? Y una pregunta que me hacía es, ¿cuál es el destino para la pulsión en el aislamiento, ¿no? Nosotros trabajamos todo el tiempo, ¿no? Con la cuestión de la pulsión, porque tiene que ver con la satisfacción de los analizantes, ¿no? Me parece que ubicar la satisfacción de la pulsión es un punto clínico fundamental, porque la pulsión, que es irrepresible y que no cesa y que no podemos pararla, digamos, se satisface siempre, pero la satisfacción no quiere decir que sea algo placentero, ¿no? Que haya satisfacción pulsional no quiere decir que produzca placer, ¿no? Sabemos que en la satisfacción de la pulsión está en juego justamente lo real, lo que hace obstáculo al principio del placer y que corresponde al campo del goce, y de eso es lo que nos hablan los analizantes, del sufrimiento cuando no pueden parar de repetir algo que los hace padecer, ¿no? Qué sé yo, la pulsión oral se puede satisfacer con la comida bulímica o en la anorexia comiendo nada. La pulsión anal se puede satisfacer limpiando y ordenando hasta el agotamiento, ¿no? La pulsión invocante en la frase que deja insomnio en medio de la noche, la escópica en la mirada medusante, ¿no? Que impide el movimiento. O sea, encuentra satisfacción en síntomas penosos y justamente este pasarla mal es lo que justifica la intervención del analista, porque en la fijación pulsional el analista supone un sujeto e interroga esa posición gozante, ¿no? Digamos, en la repetición sintomática, si el analista puede escuchar la implicación del analizante, cómo está concernido respecto a su otro con mayúsculas y al objeto, va a poder permitir que este objeto A que está, digamos, taponando la guianza del inconsciente salga de este lugar obturador y pueda operar como objeto causa de deseo, ¿no? Esto es lo que permite que donde eso se satisfacía advenga un sujeto deseante. ¿No? Me parece que el analista justamente opera para que advenga un sujeto advertido de sus modos de goce y que pueda hacer algo, otra cosa con eso que lo hace padecer, ¿no? O sea, que viva más amablemente la pulsión. Me parece que cuando Lacan habla de este saber hacer con el síntoma, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y que está en relación con la posibilidad de sublimar eh, el saber hacer con lo sintomático, con las modalidades de goce pulsional que cada uno tiene, ¿no? Creo que tiene que ver con la posibilidad
de hacer algo sublimatorio. Con relación justamente a estos modos de tramitar la pulsión, que Freud lo llamaba destinos, ¿no? Y que Lacan propone ubicar como vicisitudes, me parece que no tiene el mismo destino. ¿Se acuerdan de los 4 destinos que plantea Freud para la pulsión, ¿no? Me parece que no tienen el mismo estatuto la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario que la represión y la sublimación, ¿no? Me parece que los primeros 2 destinos pulsionales tienen que ver con la estructura de la pulsión en sí misma, ¿no? Que en su movimiento vuelve sobre la propia persona y se transforma en lo contrario. En cambio, la represión y la sublimación tienen otro estatuto. Reprimir la pulsión sabemos que es imposible, ¿no? Siempre va a ser fallida y va a producir efectos sintomáticos. Y la sublimación, entiendo que requiere que la represión esté operando en la estructura, ¿no? Saltea la represión, pero no es sin la represión, ¿no? De hecho, podemos poner en cuestión la sublimación en una estructura psicótica. Entonces, se requiere que la represión esté operando y se establece un camino que procura una satisfacción por otra vía, ¿no? Y la sublimación me parece que pone en juego al deseo, que es una defensa frente al empuje pulsional que no cesa y que es imposible de reprimir. Entonces, en este tiempo de pandemia, encuentro efectos subjetivos que, a mi entender, tienen que ver, como decía antes, con la relación con los otros a través de la virtualidad, pero en un contexto de aislamiento, ¿no? Me parece que en estos tiempos también puedo ubicar que el deseo está como adormecido en el encierro, lo que a su vez dificulta armar proyectos en el horizonte, ¿no? Y como decía antes, me parece que lo que complica la relación al otro no es la virtualidad, sino el aislamiento, que la única forma de relación sea a través de la virtualidad. Y algo que a mí me parece esencial a tomar en cuenta es que el otro apareció ubicado como peligroso. Encontrarse, socializar se convirtió en algo peligroso para la vida, ¿no? Nosotros sabemos que a partir del modo en que el sujeto se constituye, lo desconocido, lo extranjero, lo ajeno puede aparecer como peligroso. Pero en esta experiencia tan desagradable que todavía seguimos transitando, el hijo, la madre, el nieto puede devenir peligroso, ¿no? Me parece que esto es algo como complicado y estamos leyendo el sufrimiento que esto está produciendo, ¿no? Como decía antes, quienes pudieron tomar distancia, pero pudieron continuar con estos vínculos afectivos, me parece que la van transitando mejor. Y la idea que se me ocurre, que la traigo para charlar con ustedes, es que el aislamiento, en tanto privación de la salida exogámica, dificulta la posibilidad de sublimación. Me parece que limitar el lazo con el otro y que el otro aparezca como peligroso complica esta posibilidad del camino sublimatorio de la pulsión y también potencia no soportar la diferencia, ¿no? Em, en los tiempos de subjetivación de la estructura, en la estructuración psíquica, digamos, el otro inicialmente aparece como semejante, o sea, el reflejo del cual no nos distinguimos, o como intruso, el obstáculo al que hay que eliminar. Esto es lo que Lacan trabaja en ese texto tan viejo de la familia, ¿no? De 1936, con el complejo de semejante. Cuando se registra al otro por primera vez es así, o como semejante, que nos refleja, o como intruso y hay que sacarlo. Ahí dice en ese texto que la distinción del otro como separado y distinto recién se logra a los 3 años, lo cual es llamativo porque Lacan muy pocas veces habla de edades, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con el prójimo, que no es el semejante, es lo diferente aceptado, no el otro como diferente.
Y el otro a partir de ahí va a traer algo diferente y es lo que permite salir de la endogamia, ¿no? Es el que hace ruptura, ¿no? Incomoda, pero es algo propiciatorio. Entonces me parece que la relación con el otro en tanto prójimo posibilita el camino sublimatorio. Y que el problema es cuando aparece en el discurso lo diferente como algo a destruir. Y no solo no se fomenta la diferencia, sino que se la tiende a anular, ¿no? Si el otro es distinto, es un enemigo y lo tengo que eliminar. Me parece que cuando el prójimo aparece en la vertiente del peligroso enemigo, se desata la cuestión paranoica, que refleja lo imposible de la relación social. Entonces, en estos tiempos en que hubo pocos recursos afuera, poco de hacer con el afuera, em, esto de que, como decía antes, de la salida exogámica cancelada, que llevó al encierro en lo familiar, me parece que ahí se promueven los primeros dos destinos pulsionales, ¿no? Esto de la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario. Y que ahí podríamos ubicar los padecimientos sintomáticos, las regresiones. Lo que aparece como destino es la vuelta sobre sí mismo. Por ejemplo, el comer sin freno o el comer nada de la anorexia. La transformación en lo contrario en esta violencia sobre sí mismo, en los cortes, chicos que se arrancan los cabellos o se golpean contra la pared. Em, Me parece que, em, como decía antes, esto de ubicar que el otro puede ser peligroso, lleva al encierro en sí mismo, ¿no? Eh, He encontrado algo también de esto en la clínica, respecto a cómo aparece a veces, em, aparece una cuestión respecto de la virtualidad. Por ejemplo, muchos chicos no pudieron trabajar en la virtualidad. Algunos directamente decían que se distraían en el cuarto con la pantalla, no se podían concentrar y dejaron el colegio o lo hicieron pero sin hacerlo, ¿no? Otros sentían que se sentían como en un gran hermano, que la escuela se les metía en el cuarto y violaba su intimidad. Y en algunos apareció una cuestión en donde los otros se le volvieron enemigos, ¿no? Niños que antes estaban bien con sus compañeros, digamos, con el grupo, se armó una cosa paranoica, en donde cualquier gesto en el Zoom se le volvía signo de que se estaban burlando, ¿no? Y me parece que eh, cuando es solo virtualidad, hay como una cuestión de quedarse atrapado en lo imaginario, ¿no? Como sin la mediación del espejo plano, y esto es lo que desata la paranoia. Mientras que cuando se está en un espacio con otras personas, qué sé yo, con un tercero que puede ahí intervenir, hay muchas más chances de que aparezca algo que medie cuando aparece la exclusión de lo diferente, ¿no? En una sala, en un aula del colegio. Digo porque algunos chicos que no quieren volver al colegio tiene que ver con esto, con haberse sentido excluidos del grupo en este tiempo de los que tuvieron suerte de poder trabajar con Zoom, ¿no? Porque muchos chicos ni siquiera pudieron. Em, y la sublimación, cuando hablo de sublimación, quiero agregar una cosa, ya termino. Cuando hablo de sublimación, entiendo que es una operación quiero decir, entiendo que no se trata de un producto, ni de un objeto, ni menos aún de una obra de arte. Digo esto porque muchas veces se habla de la sublimación como la gente que pinta o que hace cosas artísticas. Me parece que la sublimación puede ser jugar al fútbol, salir a correr, cocinar, qué sé yo. La pulsión oral se puede sublimar cocinando con otros, mirando el canal Gourmet, sin que llegue nada de comida a la boca. Se puede sublimar haciendo un collage con papelitos, cortando papeles en vez de pegarle la piña al compañero, ¿no? Me parece que esto es absolutamente singular y hacia el modo de goce de cada sujeto, que es para cada uno sublimar, ¿no? Para alguien salir a correr puede ser algo sublimatorio y para otro puede ser la respuesta a la voz que comanda de que tiene que
correr tantos kilómetros por día y puede ser una cuestión gozosa de un mandato superyoico y no ser algo sublimatorio. Es decir, no es la actividad en sí la que designa que algo es sublimatorio, sino la operación que sustenta. Me parece que la sublimación tiene que ver con poder ponerse en contacto con el desencuentro sin desalojarlo, y que también pone en juego los diques que la cultura le pone a la pulsión, ¿no? Creo que la sublimación trabaja con estos diques, del asco, la vergüenza, la compasión. Y que en la sublimación la pulsión se transforma en algo aceptable, agradable, que generalmente permite hacer lazo con el otro. Y bueno, me parece que esto es lo que se ve dificultado para algunos, imposibilitado o cancelado para otros, porque bueno, cada sujeto responde de modo diferente. Bueno, esto quería decir. Gracias, Mariela, muy interesante lo que trajiste. Bueno, ahora vamos a escuchar a Patricia Mariscotti, que es miembro de la Cosa Freudiana, y es miembro de la Comisión de Adopción y Familia del Colegio de Psicólogos desde el 2015, y allí supervisa y acompaña procesos de adopción. Bueno, Patricia, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, casi buenas noches a todos, ¿no? Bueno, me parece muy interesante poder presentar después de lo que expuso recién Mariela, porque bueno, me parece que vamos a poder visualizar o encontrar varias de estas cosas que fue puntuando Mariela, ¿no? A mí también al principio me resultó complicado, digamos, sobre todo con el trabajo con niños, y me resultaba difícil. Hoy en día he comprobado que con adultos no son tales las dificultades, ¿no? Salvo algunos casos donde hubiese algunas cuestiones medias paranoicas, efectivamente, tal como lo decía recién Mariela, ¿no? Pero bueno, cuando se disparó esta cuestión de la cuarentena, realmente, a pesar de la resistencia, dije, bueno, vamos a hacer lo que se pueda con lo que hay, ¿no? Nunca hay que renunciar, digamos, a nuestra práctica. Y bueno, creo que justo el psicoanálisis, bueno, puede escuchar, ¿no? Y esto fue justamente de lo que dije, bueno, acá será el tiempo de escuchar realmente. Entonces me preguntaba si la dimensión de la corporeidad física significa entonces, siendo un espacio-tiempo que está ahora, quedará velado de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa allí en esa dimensión, en ese agujero que está ocupado por un cuerpo en el espacio, ¿no? Que nosotros ocupamos. Esta vez, lo que se me abría a mí como experiencia era pensar si la verdad es siempre lo no dicho, ¿no? Y lo dicho, digamos, es no todo. Entonces a mí me parecía aquí como de una manera invertida, ¿no? En la manera de producir. Yo decía, en la virtualidad de lo que se trata para mí es el no nada. Quiero decir, que haya algo, aunque sea la voz. Bueno, esto un poco tiene que ver con la viñeta que voy a presentar, ¿no? Y respecto de la voz, las palabras, ¿no? Nosotros sabemos que la musicalidad del canturreo materno, que van horadando ese cuerpo de recién nacido mientras, bueno, la madre lo cambia, le limpia la cola con el aceite, lo arropa, lo baña. Nosotros sabemos que eso que va haciendo la madre acompañado con las palabras y con la voz es lo que va gestando las marcas que permiten la pérdida del cuerpo de la naturalidad animal y lo van ingresando para siempre en la dimensión de los parlantes, ¿no? De la que después no hay retorno, sabemos. Entonces, ¿es posible que se opere, me preguntaba yo, un lazo transferencial sin la posibilidad de habitar en ningún momento en ese espacio común, donde ambos, donde el cuerpo propio de cada uno deja un agujero en la estofa de todo lo otro, que es lo no propio? ¿Es posible correr definitivamente ese soporte de los cuerpos propios? Bueno,
dije, así como Arquímedes dijo, denme un punto y moveré el mundo, dije, bueno, el punto de apoyo es escuchar. Entonces paso a contar un caso, un pequeño recorte de un caso clínico, que durante la pandemia me contacta un argentino que vive en un país escandinavo, que está casado con una mujer de aquel país donde vive. A esta mujer la conocí en Buenos Aires, ¿no? Se casa acá en Buenos Aires, tienen 4 hijos, pero ya hace 9 años que esta pareja y sus 4 hijos se fueron a vivir a este país nórdico. Me consulta y me pide que atienda al mayor de sus hijos, que tiene 21 años, diciéndome que este hijo tiene una adicción a las pantallas. Bueno, por supuesto virtual, con una distancia de países además. Dice, me encuentro con un joven que apenas veo la primera sesión y ya en la segunda sesión me pide que apaguemos el video. A pesar de no querer que nos veamos, este joven no tiene nada que decir. Entonces, obviamente, uno empieza a hacer preguntas. Bueno, con las preguntas que voy haciendo, logro reconstruir algunas cuestiones, que este joven tenía 12 años cuando se va a vivir a este otro país, y lo único que recuerda de su niñez en la Argentina es que sus compañeros lo maltrataban. Es un joven que habla perfectamente el español, que es con el que se comunica conmigo, habla perfectamente el inglés, que es el idioma con el que juega en las pantallas, ¿no? Digamos, esta adicción tiene que ver con los juegos, estos juegos con otros que habitan diferentes partes del mundo, y el idioma del país donde vive, que es el idioma en realidad de su madre, es el que peor habla. Bueno, la cuestión es que permanece las 24 horas del día, desde el comienzo de la pandemia seguro, pero me parece que esto ya venía de atrás, en su cuarto, ¿no? A pesar de que vive en un lugar a las afueras, en una especie de campo, él no sale de su cuarto. Y una de las razones por las cuales no ha ingresado a la universidad es porque le tiene pánico a los exámenes y a lo presencial de los exámenes. Bueno, ¿qué hace todo el día? Como decíamos, juega. A veces se comunica con una novia que conoce, o sea, la que él denomina novia, que conoce en uno de estos juegos, con la que habla inglés, que vive en Canadá. Bueno, como yo decía, en sus sesiones no habla. Son en silencio, que obviamente voy llenando de a poco yo con mi voz, que de alguna manera lo llaman, ¿no? Como preguntándole dónde estás, hay algo que me quiera decir. Bueno, como es tan difícil que pueda emitir alguna palabra, de a poco decido yo contarle qué es lo que sucede en el mundo exterior, ¿no? Como está encerrado ahí, empiezo yo a decirle, bueno, acá, por ejemplo, hace frío, allí, en donde vivís, hará calor, ¿no? Bueno, por esta cuestión, ¿cómo será estar allí donde estás vos? Bueno, y yo le iba contando cosas que pasaban en el mundo exterior, ¿no? Un pájaro que canta. Bueno, me escucha unos pocos minutos y luego me dice que está cansado. Bueno, como verán, un alto nivel de pobreza en lo que traía este joven, pasamos un año, esto ya hace un año. Y sus sesiones se cortan a los muy pocos minutos, a veces duran 5 minutos, a veces 10, porque... Pero sucede un episodio bastante impactante que voy a compartir. En un periodo después de como de 5 meses de trabajar. Creo que con el soporte de mi voz y mis imaginativas descripciones cortas del mundo hacían que pudiese soportar o sostenerse unos minutos más las sesiones. Bueno, un día me dice que no sabe si yo soy un vampiro, ¿no? Respecto de esto justamente, de lo monstruoso de poner en el afuera
Bueno, me dice, esos vampiros de los que habitan allí, en todas partes, y de los que hay que cuidarse mucho de no abrirles la puerta, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero yo muchas veces le abrí puerta a mis pacientes. Me dice, bueno, tuviste mucha suerte, ¿no? Digamos. Entonces yo le pregunto sobre estos monstruos, ¿no? Que según él, como decía, yo tuve mucha suerte de que no entraran a mi consultorio y me atacaran. Entonces se anima a pedirme algo. Me pide que me saque una foto frente al espejo. Y que si yo salgo reflejada en esa foto en el espejo, significa que no soy un vampiro. Bueno, entonces yo le dije, bueno, hagamos una cosa. Yo lo hago a condición que vos también te saques una foto frente al espejo, ¿no? Bueno, esta especie de ritual o, digamos, momento bastante significativo trajo consigo un aliento en su voz mucho más amable conmigo y empezó levemente a contar algo más en sus sesiones. Para mí, de lo que se trataba era de incluir ese cuerpo pulsional a través de un relato, algo que dé cuenta de que se inscribiera algún goce en el espacio de su existencia, alguna marca significante. Claro, él no hablaba porque efectivamente no pasaba nada, o sea, no tenían nada de qué hablar, ¿no? Pero bueno, como les digo, van pasando los meses y en algún momento X se anima a buscar un trabajo y consigue un trabajo temporario de muy pocas horas que es vigilar a los jóvenes en los colegios cuando están dando exámenes que no se copien. Y con esto se anima a darse inclusive la vacuna del COVID. Y bueno, y luego sigue y hasta este momento llega un día y me dice, bueno, necesito hacer una pregunta. ¿Qué es ser normal? Perdón. La papelera de vuelta. Y tras esto, me reclama, en este tiempo me dice que por qué sus sesiones son tan cortas. Y que esto me lo dice porque su padre un día le dice, vos me haces pagar sesiones y no las aprovechás. En ese momento me pongo en contacto con el padre y noto que me reclama algo parecido, ¿no? Que sus sesiones son muy cortas. Y entonces decido devolverles el problema a ellos y les digo, bueno, decidan ustedes a ver, o digamos que X, este joven, vea hasta qué punto tiene interés en seguir. Si me reclaman por estas sesiones, que por otro lado son cortas, más que nada, digamos, por lo poco que hay allí, ¿no? Y bueno, y para mi sorpresa, en la sesión siguiente, este joven está muy fastidiado conmigo y me reclama que yo le había dicho al padre que él no quería continuar con su análisis y que eso no era así, que él quería seguir. A todo esto, bueno, el padre me reclama lo mismo, y entonces yo le digo, uy, qué curioso, entonces hubo un malentendido. Y me pregunta, ¿un malentendido? Digo, sí, no fue más que un malentendido. Y le digo, los seres humanos habitamos en el mundo de los malentendidos. Bueno, este mínimo intercambio, a mi entender, tras haber hecho familiar, me da la sensación que él, hubo todo un proceso, a pesar de que no hubo mucho de lo que él hablara, hubo algo con la voz, sin lugar a dudas, produjo un efecto inesperado, además malentendido. Y después de 2 años de que prácticamente no saliera de su cuarto, ni siquiera al jardín de su casa, me cuenta en la siguiente sesión que ese fin de semana se iba a ir por 4 días a compartir con 8 jóvenes en un campo de golpe. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Y te vas a llevar las pantallas para seguir jugando? Y me dice, no. Bueno, hasta acá sigo con el recorte clínico. Y entonces, de aquí quiero decir, entonces, ¿qué era
para X, o sea, ¿qué era el joven este para mí en este lazo que se iba creando, ¿no? Imaginarizando y finalmente ubicando un punto donde mover su mundo. Lo registré, digamos, ahora voy a contar un poco desde mí, ¿no? Lo registraba como un alma atrapada entre 4 muros de cristal espejado, un alma sin vida, desapropiada de su existencia. Encerrada esa alma en un espacio virtual del que no pudiera salir y del que también estaba casi a punto de renunciar a salir. Dentro de esas paredes que le devolvían una imagen de sí robótica, sin palabras propias, sin cuerpo propio, nada que decir fuera de ese juego mecánico. La analista se convirtió en una voz que desde la lejanía se empieza a escuchar. La lejanía en todos los sentidos, de las circunstancias espacios temporales, desde la Argentina, lejana tierra natal, lejana fonación, lunfardo de aquel tiempo de su primera infancia, y lejanía en tanto el mundo del que se había privado, el mundo de los sentidos. El joven se había quedado sin el sentido real del olfato cuando emigró. Fíjense, una de las cosas que tenía era que no tenía olfato, lo había perdido. No. Entonces estaba privado del mundo de los aromas, pero también del mundo de los cantos de los pájaros, de los autos, de los otros que gritan, cantan y susurran, del mundo de las texturas y temperaturas, de las presiones, del dolor y el malestar, y también del malentendido sexual. Mi voz, como una extraterrestre, desde la boca de un monstruo donde hay goces que él no entiende ni recuerda. El malentendido fue como algo que resquebrajó una de las paredes espejadas de cristal. Ese gran otro tan temible está en un mundo de malentendidos, un mundo vulnerable, un mundo amable, que le demanda que lo demande, un mundo humano y sexuado. Pude descubrir que la palabra con su espacialidad tonal, aquello que canta y habla, iba lentamente agujereando algo de esa pantalla, que medía cuidadosamente que no fuera terrorífico ese encuentro con esa cosa, el latín, con aquello que había expulsado pero que es íntimo. Bueno, de alguna manera pareciera que pudo atravesar el espejo, ¿no? Como en el caso de Alicia, a través del espejo, y entrar al mundo inconmensurable de un cuerpo pulsional, de un cuerpo sexuado, de un cuerpo de malentendido, de cosas que no se entienden. A un mundo que, a diferencia de los juegos virtuales donde no hay sujeto, aquí se precipitan los voces que lo convocan y en los que solo con palabras es posible encauzar. Bueno, comparto este caso clínico porque, bueno, el joven ahora ha ingresado a la universidad, bueno, porque realmente me parece que hubo algo que tuvo que ver con el objeto, ¿no? El objeto voz y las pantallas, que llevó un tiempo bastante, digamos, propio, para decir de alguna manera. Bueno, yo voy a permitir que continúe Marité y después en el debate tal vez se podrá trabajar algunas cosas que quise traer hoy. Bueno, muchas gracias por escucharme. No, Patricia, gracias a vos, la verdad que qué material interesante, realmente. Bueno, sí, ahora la vamos a escuchar a Marité y después vamos a abrir al intercambio entre todos. Bienvenida Marité. Marité Ferrari es miembro de la Cosa Freudiana también. Es docente de la Escuela de Formación en Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos de San Isidro, supervisora del Hospital Magdalena Martínez de Pacheco desde el 2002, entre otras cosas. Así que bueno, bienvenida Marité y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá veo que estaba recién Diego Subiate. Yo también supervisé el servicio que coordinaba Norma Manabel hace muchos años.
Era un placer realmente. Aprendí mucho. Y bueno, lo que yo voy a trabajar tiene bastante que ver con lo que Mariela y Patricia formularon antes, porque evidentemente el desafío, lo que digamos nos conmovió de la pandemia, es esta cuestión de cómo situar la cuestión, digamos, de la falta de presencialidad de los cuerpos en la escena analítica. Y en algún lugar, cuando abrimos el significante presencial, descubrimos que la presencia del analista, tal como nos lo plantea Lacan, es fundamentalmente una manifestación de lo inconsciente. Y que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Es decir, que se puede construir transferencia haciendo presencia al prestarnos como objeto, dejándonos tomar como objetos para que el analizante pueda rectificar sus circuitos de goce. Claramente, en tiempos de pandemia, donde el contacto de los cuerpos está proscripto, claramente nos sostuvimos de un pedazo de cuerpo crucial, que es la voz, ¿no? En este punto, me parece que el recorte clínico de Patricia lo muestra con absoluta claridad. La voz es aquello que nos presentifica como hablantes. Ofrecemos nuestra palabra, pero también el vacío resonador, que es nuestro oído, que nos habilita una escucha en lo que resuena del decir del analizante. El cuerpo no es el bios, no es la anatomía. La corporalidad para los hablantes es erógena. Construimos un cuerpo con los circuitos de goce, con la mirada, con la voz, con lo anal y con lo oral. Claramente algo de la mirada se juega en la presencia del analista, en la pantalla. Aunque no todo de la imagen. Lo anal y lo oral parecieran brillar por su ausencia. Pareciera muy compleja su presentificación en el cuadro coagulado de la pantalla. La pantalla en este punto, me preguntaba si no sería la manifestación más clara de cómo lo escópico puede resultar lo más encubridor de las faltas que nos habitan, tal como lo plantea Lacan en el 11. Y como no hay goce sino del cuerpo, yo me preguntaba, ¿qué destino para aquellos goces que no pueden tramitarse en un contexto virtual de pantalla? Por eso, las dificultades en los casos graves o en tiempos de torbellino pulsional, en el tiempo del polimorfismo. Es entonces la dimensión del objeto voz, de lo invocante, lo que permite sostener la dimensión anudada RSI de la transferencia. La cura es la talking cure, tal como nos enseña Freud. La voz emite sonidos, fonemas, que adquieren sentido en su deslizamiento y que a la vez enmudece ante lo imposible de decirse. Ese punto inasible de lo real, donde se anuda lo verdadero para cada quien. Esto que decía Patricia, de lo imposible de ser dicho. La materialidad de los sonidos que emitimos, que son fonemas, producen sentidos. En el capitoneo de su discurrir metonímico, pero a la vez poseen una peculiar musicalidad rítmica, entonación que son registrables en la serie del placer-displacer y que constituyen entonces esa sustancia gozante que resulta privilegiada para el hablante, porque es la voz del otro, lo invocante, aquello que lo nombra, que lo introduce en el lenguaje, que lo marca en el cuerpo. De ahí lo fundante de la intervención de Patricia en esta voz que le contaba con una cierta musicalidad y con cierta poética cómo era el mundo en esta parte del mundo, para diferenciarlo del mundo en la parte donde él habitaba, ¿no? Entonces es posible fundar un lazo, organizar una demanda,
al encontrarnos con alguien que nos habla, aunque conozcamos de él solo la foto de la pantalla o solo el timbre de su voz. Nada como la voz para señalar nuestra presencia como hablantes. Hacemos cuerpo con nuestra voz, sino cómo pensar esa manía humana de tener que vivir acompañados de la voz del otro. En la radio, en los dispositivos móviles, donde se escucha música, la gente que está todo el tiempo con el celular mientras camina escuchando música, ¿no? Sin embargo, trabajar solo desde este contado invocante, siendo oído y voz, nos resulta agotador. Es común escuchar a los analistas que todo el tiempo, todo el mundo se siente muy cansado con este tipo de experiencia donde funcionamos como oreja, fundamentalmente. Como si a lo invocante le faltara un poco del imaginario que presta el cuerpo anatómico con la variedad de zonas erógenas, la mirada, el oral, incluso lo anal, puestos en juego en la experiencia tradicional, para apaciguar lo real que lo invocante comporta. La consistencia, lo imaginario, no es solo la ilusión gestáltica que completa la buena forma. Es todo lo imaginario lo que da consistencia a la ficción misma de la sesión, con su materialidad, con su escenario, con la puesta en escena. Eso falta y se siente y mucho. Muy particularmente en la clínica con sujetos en tiempos de constitución subjetiva, donde aún hay que rectificar los posibles errores del nudo. ¿Podrían rectificarse? Pregunta que trae Mariela en relación al destino pulsional, ¿solo con la Talking Cure o sería necesario algo más? Allí la experiencia del juego facilita el armado transferencial. El juego ficcionaliza, permite la construcción de la demanda analítica, instaura la escena con el otro. ¿Es posible jugar a través de la pantalla? Me pregunto. ¿Alcanza la voz para poner el cuerpo en juego? ¿Sería posible que esta imagen en la pantalla pudiera encarnar a este otro, a quien amar y demandar? Sobre todo en tiempos de polimorfismo. ¿No es cierto? Preguntas que se me abren para que discutamos, ¿no? En el intercambio. ¿Es posible en la clínica con niños apelar a lo invocante como modalidad pulsional central en el armado de la transferencia? ¿Sería tolerable esta supremacía en tiempos de torbellino pulsional, donde justamente la voz no alcanza por la dificultad para el apalabramiento, juntura simbólico-real anudada por lo imaginario? La imagen en la pantalla puede armar el espejo necesario para sostener el lazo con el analista. ¿Es que la dimensión imaginaria, esencial en nuestra clínica por prestar la consistencia necesaria para armar la ficción del juego, puede quedar restringida a lo especular, a prestar nuestra imagen en la pantalla? Yo creo que es en el caso por caso, pero a veces no alcanza. No alcanza el espejo plano. La dimensión imaginaria implica lo consistente, la puesta en escena del cuerpo tridimensional y el despliegue del amor de transferencia, sobre todo en sujetos muy pequeños, donde, como decía Mariela, la confusión entre virtualidad y realidad es absoluta. En mi caso me fue posible continuar a través de las pantallas el trabajo analítico con los pacientes con quienes ya habíamos armado un lazo transferencial y que además estaban en latencia. Y si a partir de latencia, pubertad, adolescencia, adultos o no, todo bien. Es decir, chicos que habían salido del tiempo del polimorfismo y de alguna manera estaban tomados, digamos, por una cuestión transferencial que ya estaba instalada, digamos, ya el amor de transferencia, esa dimensión que Lacan nos enseña en el 21, el amor anudando, ¿no? Permitiendo sobre todo el lazo simbólico real. Me parecía fundamental, porque
en el tiempo del torbellino pulsional, los nenes muy chiquitos, yo los pude recién empezar a ver cuando me vacuné, pude empezar a abrir el consultorio, porque yo creo que el niño en el tiempo, digamos, del polimorfismo, necesita aprisionar, desgarrar, morder, escupir, mojar, gritar, esconderse, reír, estar en silencio, tirarse de la silla, poder entrar y quedarse solo en un lugar desconocido como es el consultorio, poder explorar los juegos. Realmente me parecía, digamos, que recibía alguna que otra consulta, pero yo misma me sentía como imposibilitada, ¿no? Por eso es un problema mío. Pero bueno, de todas maneras, ¿no? Yo pensaba, digamos, que esta cuestión de la oferta del consultorio, de la escena, donde el chico viene y se tiene que quedar un rato, un poco, se queda con el padre, después se va, después se queda, realmente es fundamental, incluso como cuestión exogámica, ya el hecho de ingresar al consultorio supone, digamos, una posibilidad del encuentro con otra escena, con con otros juegos, aunque se traiga el juguete de casa, ¿no? Así que realmente me parecía, digamos, que bueno, la exogamia se juega allí en acto, y que en tiempos, digamos, edípicos y de polimorfismo, yo en lo personal, por lo menos no tenía chicos muy chiquitos en análisis, por ahí hubiera podido continuar con las pantallas, pero en el momento que se desató la pandemia había terminado tratamiento con niños muy pequeños y me quedaron chicos a partir de latencia con los cuales pude seguir trabajando, ¿no? Porque además, y de alguna manera, yo les quería traer ahora un pequeño recorte de qué me pasó a mí, además con el caso de un chico, de uno de mis pacientes, que era un chico aquejado por un trastorno de impulsividad bastante severo, un chico que no podía esperar, totalmente impaciente, totalmente hiperactivo, bueno, que se había salvado en su momento de la Ritalina y toda esa historia, que de repente, bueno, en un momento deciden, porque estaba insoportable, que volvamos, que apostemos a la virtualidad. Y realmente con la virtualidad apareció un personaje totalmente diferente. A mí me resultó muy interesante esto, muy interesante, porque apareció un personaje que si bien no se podía quedar quieto, eso no seguía siendo él, dejaba puesto quieto la pantalla, él se movía, la pantalla me podía ver a mí, yo me quedaba quieta, yo no sabía si a él le interesaba o no la historia, pero fue una etapa muy interesante de varios meses donde él se dedicó a construir conmigo una historia, ¿no? Una historia con mucha paciencia, donde él se encontraba en un navío que había atravesado un agujero negro y había llegado a un lugar donde no existía la pandemia, entonces él se encontraba con culturas que no conocían del COVID, pero tampoco conocían la civilización occidental, y bueno, fue todo muy interesante, donde él pareció transformarse en otra persona, lo cual yo sabía que en un punto era imposible. De todas maneras, esto construido, digamos, con ciertos retazos de materiales de la época de la presencialidad, porque el barco era yo tengo un libro de barcos antiguos que se ve muy claramente cuando uno entra al consultorio, y él viajaba en uno de esos barcos, digamos, ¿no? Pero claramente, bueno, hubo toda una cuestión allí muy interesante que permitió soportar, digamos, lo insoportable de ese tiempo del quedate en casa, que fue realmente un tiempo de parálisis, de inhibición terrible, ¿no? Con lo cual yo realmente rescato la importancia, como lo planteó Mariela y lo planteó también Patricia, de la virtualidad, digamos, ¿no? De todas maneras, cuando volvió a lo suyo, digamos, evidentemente yo ni bien me pude vacunar rápidamente, con chicos volví a la presencialidad, y claramente, bueno, él volvió a una dinámica previa, esto quedó en el olvido, ¿no? Y yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Si este tema de cuando los pacientes van retomando la presencialidad, habrá que resignificar lo que se trabajó en la virtualidad, porque pareciera ser diferente, ¿no? Es decir, por lo menos en el caso de este paciente, de alguna manera
me apareció esto. Bueno, lo mío me parece que fui bien breve, como para dejar presentadas mis preguntas, porque bueno, me parece que el desarrollo que hicieron tanto Patricia como Mariela fueron muy, muy interesantes y hay mucho para discutir. Así que bueno, yo les agradezco un montón a Trazo y bueno, hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, Marité. Bueno, ahora sí queda abierto la posibilidad de que vayan pidiendo la palabra y abriendo el micrófono para participar, ¿sí? Han traído muchas cuestiones. A ver. Bueno. Estela. No, bueno, pedí la palabra porque me tengo que retirar, pero quiero decirles que fue un volver a vivir. Yo hace años que no trabajo con niños. Para mí niños está asociado al Hospital Evita y a Trazo, así que me parecieron trabajos interesantísimos porque a pesar de que ahora yo no trabajo con niños, sí me planteo mucho el tema del análisis sin presencialidad. Yo todavía no la llevo a cabo porque, bueno, me parece que no pasó la pandemia y como no trabajo con niños, creo que con niños debe ser muy difícil o casi imposible. Como decía Marité, me parecieron trabajos hermosísimos, muy ricos en todo sentido y muy suplementarios uno del otro. Así que agradezco muchísimo, les dejo muchos cariños al equipo de Trazo y a las invitadas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Estela, hasta luego. Te esperamos cuando quieras por acá. Chao. Qué silencio, siempre se arma muy lindo esto, vamos, anímense. Comentarios, cualquier cosa. Si yo me quedé pensando, Mariela, en algunas de las cosas que trajiste, la verdad que evocaba situaciones con pacientes, y sobre todo esta cuestión como de lo continuo, ¿no? Esto de tomar la clase del colegio, la sesión de análisis, el encuentro, todo en el mismo lugar, y cómo esto fue teniendo como consecuencias, ¿no? Pensaba en un adolescente que estoy atendiendo, que la empecé a atender en noviembre del año pasado. Donde, bueno, bueno, ahora ya van al colegio, ¿no? Pero bueno, algo de poder hacer un corte en ese continuo, de proponer, de tener alguna intervención que propicie algún corte en esto que era cada vez más mortífero, ¿no? Y vos nombraste los rituales, y pensaba en el ritual que es ir a análisis también, ¿no? Tener que ir hasta un consultorio, ¿no? Caminar o tomar medio de transporte, tocar un timbre, saludar, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Como que todo lo que se pone en juego, que se pone en juego a nuestro lado también, ¿no? Porque también pensaba considerar este aspecto, ¿no? Desde nuestro. Yo algo empecé a atender presencial, poquito, me produjo hasta una alegría particular reencontrarme con el consultorio presencial, ¿no? Sentí que a mí me producía una cosa de vivificarme, no sé, como en la práctica, ¿no? Como que el paciente aparezca en la pantalla y uno después del otro, ¿no? Creo que hay efectos que los vamos a ir leyendo con el tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, me quedo pensando mucho en esto de lo continuo y de cómo intentar una intervención que produzca algún corte, porque todo llevaba, sobre todo el año pasado, ¿no? A que cada vez hubiera menos. Esto de no poder salir de la casa, ¿no? Que el distanciamiento estaba como mucho más marcado, no había vacunas, bueno, todo lo incierto que se presentó el año pasado, que hoy estamos más familiarizados, ¿no? Sí, como vos decís, María Inés, también que pasa de lado de los analistas, porque a nosotros también se nos arma este continuo. Cuando estás todo el tiempo, cuando todas las actividades pasan por la pantalla,
¿no? Ujú. Es lo mismo. Cambiar de espacio, salir. Sí. Silvia, ¿querías hablar? Silvia, sí, dale, Silvia. Bueno, primero agradecerles a cada una su intervención, su trabajo, interesantísimo, cada una lo que trajo. Y sí, yo también estaba pensando en este tema del continuo, de aquello que aparece como variaciones de tiempo y espacio cuando uno está en el ciberespacio, precisamente, ¿no es cierto? Y cuando nuestros pacientes están habitando demasiado en él, ¿no? Y en ese sentido pensaba que a propósito de esto que decías, María Inés, y vos traías, Mariela, en relación a poder producir cortes, lo que traía Patricia respecto de su paciente y esas sesiones que eran cortas pero contundentes en un punto, pensaba yo, por esto de que hay algo que se transmitía en tu voz respecto, primero, de tu deseo de analista, ¿no es cierto? Digo, por esto de cuando decías melodiosamente, pensaba de algún modo, cómo era el afuera, ¿no? Y en ese muchacho que vivía en un continuo de las 24 horas, en el ciberespacio, para decirlo de alguna manera, o en el adentro de su habitación, esos cortes algo produjeron, además del malentendido, digamos. Pero no sin, porque el corte solo puede no tener ningún efecto. Me parece que allí lo que armaba era un anudamiento entre tu voz, el deseo, el armar un imaginario, ¿no? Respecto de cómo es el mundo fuera del que vivía él. Y entonces pensaba justamente en la importancia, vos decías al principio, en que no sea nada. No sé si lo dijiste así exactamente, pero creo que en el valor que tiene, que venimos viendo, por lo menos creo que en lo que venimos trabajando apareció mucho, en esto que ustedes traen también, en la clínica de cada uno también, ¿no? Cómo el trabajo que venimos haciendo, en el mejor de los casos, porque hay veces que esto no sucede, pero en el mejor de los casos produce en acto, digamos, una posibilidad o de salida exogámica, o bueno, como contabas, ¿no? de tu paciente, ¿no? Bueno, nada, me parecía del valor que esto tiene. O sea, por supuesto que entrar a la escena de consultorio es todo un tema, pero no siempre que se entra al consultorio necesariamente implica una salida exogámica o lo que fuere, ¿no? Es decir, no va de suyo. Entonces, por eso digo, me parece que es interesante también poder pensarlo desde sus distintas aristas, ¿no? Obviamente, y me parece buenísimo que rescatemos la posibilidad de la presencialidad de la corporeidad en el mismo espacio ambiente. Pero creo que hay algo del cuerpo que cuando se sostiene en el deseo del analista, eso atraviesa la pantalla. Yo tengo esa, a ver, iba a decir sensación, porque también es una sensación corporal, yo lo siento ahí también, ¿no? Pero además de ser una idea, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes en relación a eso, digamos.
muchas veces decimos de cuando estamos aún a través de la pantalla y nos acercamos a la pantalla y estamos así con los chicos, por ejemplo, y cuando empezamos a sentir en el cuerpo que hay algo, o una incomodidad, o una tensión, ¿no? Y esto yo, por lo menos en mi experiencia, y con varios chicos, me ha pasado que esto tiene un efecto, tiene efectos, digamos, ¿no? Y estoy de acuerdo que por ahí se me hace mucho más difícil con los muy pequeños, en donde por estructura, más allá de la estructura de cada quien, pero digo, por el tiempo de subjetivación, y ahí sí, es más difícil, ¿no? En ese caso, trabajo mucho con los padres, mucho. No, por ahí a veces no es suficiente, pero bueno, así que, no, quería comentar esto. Bueno, me gustaría decirte que Sí. esto que vos traes sobre mi caso, hubo como para mí entender dos momentos, ¿no? Y había como algo de lo que es la adicción de la cura en mí, ¿no? Por eso yo me preguntaba qué estaba pasando para mí, qué era lo que había ahí, digamos, que no se decía, que quedaba en el silencio. Y para mí hubo como dos momentos. El primero tuvo que ver con hacer presente la voz, no tanto la palabra en sí, a pesar de que yo empecé a contarle, porque digamos, era un caso muy complicado, muy complicado. Me tocó justo, me derivaban en ese momento dos casos muy parecidos de este tipo de jóvenes que están metidos en la pantalla. Uno directamente no pudo continuar, o sea, no hablaba y no había forma y y se le había presentado que la nariz, digamos, tal persona que era yo que estaba afuera, que además no quieren usar ni siquiera el video. Dos jóvenes muy parecidos, casi de la misma edad. Y uno directamente, yo era como una especie de monstruo, como algo que podía devorarlo, que si dejaba entrar mi voz o él sacaba algo ahí, bueno, no se pudo sostener. Pero este lo pudo sostener porque me apareció digamos, esto era como algo tan primitivamente pulsional lo que me parecía que faltaba ahí. Por eso yo hablo del canturreo de la madre cuando va horadando el cuerpo del niño. O sea, que en esos relatos, yo le decía, yo empezaba a decir, bueno, si no hay nada que decir, podemos hablar de lo que pasa en el tuyo, en el mío. Y yo decía, por ejemplo, que hay un pájaro que está cantando, o sea, cualquiera, decía yo, ¿no? Cualquier cosa, y decía, podemos, para que se armara, aunque sea una escena, algo imaginario, algo que pudiera dar consistencia a eso que no había. Y creo que lo del malentendido entró recién después, digamos, cuando la cuestión de la voz estaba instalada con sus tonalidades, cuando él se dio cuenta que yo no era un vampiro, ¿no? Que no Pudo te le escuchar querías otra meter en cosa. el cuarto. ¿Eh? Que no te le No, querías meter en el cuarto. que me dejó entrar. Claro, cuando comprobó que no te le querías meter, y además vos le propusiste claro. suspender, entonces ahí se quedó más tranquilo, me parece. Claro, porque es toda la lógica que Mariela lo situó fantástico entre el semejante y el prójimo. Es decir, por eso digo que ese es el desafío transferencial. Claro. Si vos lográs ser para él no intrusivo, y podés de algún modo ubicar una dimensión de alteridad donde hay una cuestión más ligada al campo del semejante, al complejo del semejante. Eso, viste, Mariela porque es como, bueno, de consistir ese punto de paranoia, ¿no? Exactamente, claro. O sea, primero de que no soy un vampiro porque aparezco en esa imagen del espejo, que fue como algo de la imagen que apareció, porque hasta ahí ni siquiera había imagen, ¿no? Y después, una vez que eso es el otro paso que fue, este otro vive en un mundo de malentendidos, como decir, o sea,
en un mundo vulnerable, donde Claro. está barrado, digamos, ¿no? Y bueno, esto creo que fue lo que lo habilitó, digamos, a él salir del cuarto, ¿no? Primero Claro. unas horas trabajando y después se animó a ir 4 días a un campo con 8 muchachos. Para mí fue increíble, no podía creerlo. Pero bueno, quiero dar ese espacio. Perdón, Marinés, está Paula Corradi que veo. Paula. Sí, Paula, sí. Hola, bueno, muchas gracias a las 3 presentaciones, me quedé fascinada, súper interesante. Bueno, quería compartir algo así del consultorio y hacer una preguntita. Una cosa que estaba pensando mientras las escuchaba hoy, que se habló tanto de la pulsión y de lo que nos pasó en esto con la pandemia, con los pacientes, es que me quedé pensando en los distintos soportes o estilos funcionales que tiene cada paciente y con los cuales arma la transferencia, ¿no es cierto?, este lazo con el analista, porque bueno, a mí me pasó que pacientes adultos o algunos adolescentes que ya venían en terapia conmigo, bueno, cuando pasamos a la virtualidad directamente hablaban por teléfono, es decir, lo que sostenía la transferencia era pura y exclusivamente la voz. Ellos no necesitaban mi imagen, mi mirada, y yo tampoco la de ellos, ¿no? Después con otros pasó al revés, digamos, que no querían si no era con la cámara, digamos, tenía que ser mirada y voz, estar ahí presente, y si algún día había un inconveniente de conectividad o algo así, yo le decía, bueno, sigamos por teléfono. No, pero es que no me gusta. Querían, digamos, necesitaban esto de verme o de que yo los vea. De pronto un paciente me dice, bueno, me gustaría tener una sesión presencial, ¿cuándo vas a retomar? Yo todavía estaba un poco reticente, sin vacunarme ni nada. Bueno, como se dieron 2 o 3 situaciones, junté un día 2 o 3 que iban al consultorio, y resulta que ese mismo que él había pedido ir, me dice, ay, es muy raro vernos con los barbijos, me intimida tu mirada. Entonces, bueno, tratamos de tener la sesión ahí como se pudo ese día, pero volvimos a esto de la videollamada porque quería verme mi rostro completo. Es un chico que está muy pendiente de su propia imagen, no tiene foto en el perfil de WhatsApp, está todo el tiempo muy pendiente de si tiene un granito, se hace distintos cortes de pelo, se prueba distintas ropas, y no tiene foto de perfil en el WhatsApp porque él se ve muy feo. Bueno, después de casi un año de trabajar, justamente ahora puso una foto de perfil en el WhatsApp donde es una foto de él sacándosela frente al espejo. Así que bueno, como esto de, bueno, ahí el plano de la mirada fue fundamental, digamos, en este lazo, y en otros alcanzó con la voz. Con respecto al oral, me pasó de pacientes, sobre todo adolescentes, que tomaban mate, mientras teníamos la sesión, tomaban mate, y uno me dice, espera que quiero ir al baño, y se levantó, fue al baño y volvió. Como esto de la cotidianidad que hablábamos en otros encuentros, como que hubo un continuo hacia la intimidad de la casa, de los pacientes, de la familia, nos metimos ahí en un terreno medio endogámico, y donde empezaban a aparecer cosas que en el consultorio por ahí no aparecían, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría ir con el termo y el mate al consultorio a tomar mate. Pero bueno, se jugaban ahí algunas pesquisas pulsionales, ¿no? Eso como comentario. Y como pregunta me quedó, a partir de la charla de Mariela, en esto de que también me noté cómo se incrementó los cuadros de depresión, tanto en adolescentes como adultos. Si podríamos pensar, o si has pensado vos, ¿cuál es la pulsión que se satisface como goce en la depresión, ¿no? Porque bueno, lo más que yo pude pensar en esto es que realmente el deseo quedó como amordazado en esta quietud que nos remitió a una cosa de quietud y de estancamiento tan grande que, bueno, al no haber circulación, el deseo se apaga. Pero bueno, pensando en la pulsión, ¿cuál sería la pulsión que predomina en la depresión? Yo lo pensaba en la línea del deseo, Paula, como vos lo pensás. Me parece que hay
se escucha una cosa generalizada como de un deseo más apagado, ¿no? Como yo decía, poco proyecto en el horizonte. La situación de un horizonte tan incierto va apagando la cosa. Yo siempre digo que el deseo es lo que el amor da forma, el goce introduce lo vivo en el cuerpo y el deseo es lo que pone en movimiento, ¿no? Me parece que en estos tiempos hay una cuestión de un deseo sí, apagado. Me parece que como achatado. sí, por supuesto que siempre es la singularidad, porque creo que lo que aprendemos en esta experiencia es cómo hay que reinventar el psicoanálisis y cómo es tan singular la respuesta, ¿no? Yo he trabajado maravillosamente bien de modo así virtual con nenes muy pequeños, y hay pacientes adultos que no lo han soportado y han tenido que venir al consultorio. Bueno, y tiene que ver con la estructura, con los recursos de cada uno. Lo que sí podría ya decir es que no, me parece que este va a ser el modo para trabajar. O sea, obviamente, como un paciente que vive en California voy a seguir trabajando así, pero no me lo planteo como modo de trabajo. Me parece que, de hecho, muchos pacientes están volviendo al consultorio ya ahora. No creo que esto da para seguir trabajando así. Sí, sí, sí. Ojalá sea una transición nada más. Y depende de nosotros. La verdad es que depende de que nosotros vayamos a atender en el consultorio. También he podido sostener el objeto en la transferencia a través de la virtualidad, que yo con niños que solamente jugaban, me han dejado entrar compartiendo pantalla en sus juegos y he podido jugar con ellos, lo cual en el consultorio raramente iba a pasar, ¿no? Pero por eso digo, es tan relativo y cómo uno tiene que apelar a la creatividad cada vez, ¿no? Pero no plantearía que el psicoanálisis vaya a pasar por estos carriles. Me parece que es provisorio, ¿no? Lo tomo así. Bueno. Quería comentar algo, no sé si Dale. se escucha. Se escucha, Debbie. Sí, bueno, lo primero es agradecerles muchísimo a las tres, la verdad que es muy jugoso cada uno de los trabajos. Y me parece que ahondaron mucho en un tema que venimos nosotras preguntándonos respecto de la pulsión precisamente y del objeto pulsional en relación a la virtualidad. Y pensaba en lo escópico y lo invocante, que en condiciones normales en el consultorio, me pregunto, ¿habrá cuestiones respecto de la satisfacción pulsional y de cuestiones respecto de lo escópico y lo invocante que quizás no se notan tanto y de repente se pusieron más en evidencia cuando pasamos a la virtualidad? Cuando de repente un paciente que habitualmente veíamos en el consultorio pide por favor que no estén en pantalla, por ejemplo, ¿no? Donde hay algo ahí de la mirada que no se tolera y se prefiere solamente escuchar la voz, por ejemplo. O me ha pasado con pacientes nuevos que no han querido hacer, personas o jóvenes o adultos, ¿no? Que no han querido tener la sesión con video, sino solamente con la voz. Y es solo la voz la que sostiene ahí la presencia del analista. Bueno, cómo se van desdoblando, ¿no? Mirada y voz, como en una suerte de desanudamiento en un punto, que en condiciones habituales en el consultorio no es tan evidente. Parece que se hizo más evidente en este contexto de virtualidad. Y tomo también esta cuestión de cómo se incrementa la cuestión paranoide, ¿no? En muchos pacientes que son neuróticos, Sí. pero que en sus relaciones sociales o incluso en el análisis aparece en los niños también, niños que para ir a la sesión de Zoom con la escuela necesitaban ponerse anteojos negros, un gorro para que no lo vean, o que no querían aparecer. Bueno, tanto niños como adolescentes también, ¿no? Esta cuestión paranoide y respecto de su imagen y la imagen del otro en la pantalla.
Y retomo un poco lo que Mariela me pareció interesantísimo, la relación entre esta cuestión paranoide y la dificultad para la sublimación, ¿no? El otro apareciendo como posible amenaza, y no el otro como alguien que nos contagia su deseo y nos permite ese movimiento, ¿no? Sublimatorio. Que me parece tan de este tiempo, que se ve tanto en niños como en adolescentes, ¿no? Esta cuestión, con lo cual mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede bancar esto? Porque en un punto incluso nosotros nos estamos acostumbrando a trabajar así, pero ¿cuánto se puede tolerar? Porque a la larga a mí me da la impresión que va mellando cierta posibilidad, aún con los mejores pronósticos, ¿no? Aún en personas que no están tan frágiles subjetivamente, ¿no? Y en nosotros mismos, ¿no? Como, bueno, esto, ¿no? Esto que estaban comentando recién, sí, se necesita un poco volver, ¿no? A la presencialidad, más allá de que podamos seguir, que se pueda trabajar de todos modos en la virtualidad y vivir, digamos, en general en la virtualidad. Bueno, esos comentarios y agradecerles mucho. Yo un poco lo que quería, me parece muy atinente, porque es cierto que en la presencialidad, en la clínica con niños, el tema del oral y lo anal siempre se juegan, tienen como mucha presencia, mucha visibilidad. Esta cuestión, digamos, de que, bueno, lo primero que llegan se llevan, qué sé yo, juguetes a la boca, por eso digo, ¿no? El escupir, el morder. Y es cierto que en la virtualidad aparece, digamos, como mucho más presente el anudamiento entre lo escópico y lo invocante. Lo que pasa es que, para mi gusto, pensar lo escópico, reducirlo a la pantalla, para mí, yo no sé si se entendió, me parece que no se lo puede reducir, no, claro. Porque claramente hay algo en relación a, digamos, a la coagulación de la pantalla, aunque, bueno, haya un video y se vea el cuerpo en movimiento, que hace de cosa coagulada, es muy mortificante el tema del cuadradito, del zoom, ¿no? Sí. Hay algo ahí que no termino de teorizar. Es importante lo que decís, Marité, porque justamente la mirada no es la visión. No, tal cual. Cuando hablamos de los objetos A, el objeto A de la pulsión oral no es el alimento, el objeto A de la pulsión anal no es la caca, el objeto A de la pulsión escópica no es la visión, y el de la invocante no es el sonido de la palabra tampoco, justamente se tiene que vaciar el sonido. Ese es el punto. ¿Soy yo o vos estás más lenta? Yo no escucho bien, no sé el resto. Sí, no, yo tampoco. Marité, estamos con algún problemita. Marité está con un problema de Wi-Fi. Me parece, Marité, que hay algún problema con tu... Ahora sí, mejor. Ahora sí. Ahora sí. Sí, como rebelde. Graciela Berrauti había pedido la palabra hace un ratito. Disculpa, Graciela. No, por favor. Yo quiero disculparme en primer lugar porque entré tarde y iba entrando y saliendo porque tuve que hacerme cargo de un nietito por un rato. Y disculpen. Por suerte, mira qué lindo. Ahora se lo acaban de llevar. Así que, bueno, alcancé a escuchar la mitad, pero bueno, me pareció interesantísimo lo que alcancé a escuchar, incluyendo también a los comentaristas. Y quiero agradecer a Trazo por esta reunión que, bueno, lamentablemente me resultó así. No, hay una cosa que, qué sé yo, a mí me parece que este asunto de la voz, ¿no?, que tiene tanto peso en todo lo que estaban diciendo y en todo lo que venimos hablando, que cuando Lacan habla de la identificación primera al padre, ¿no?, y sobre todo en problemas cruciales,
me pareció entender que justamente ubicaba la voz en ese punto de identificación primera. La voz que dice esa transmisión de la libido inmortal que sostiene el lugar de la función paterna, ¿no? Y en este sentido, no sé, todo un poco lo que iba escuchando, aunque sea de retazos, me hacía pensar en que está todo el carácter de objeto pulsional, ¿no? Del cual estuvieron hablando, y también a lo mejor lo podamos pensar en este sentido, ¿no? Que tenga esta trama, está en esta trama, digamos, de la transmisión del nombre del Padre. Me parece que hay algo muy particular con la voz en ese sentido, respecto a la mirada, pongamos, ¿no? Y por la condición de lo invocante, porque cuando uno invoca al Padre, ¿no? Invoca a Dios. Claro. Bueno, la otra cosa que no tiene nada que ver, pero que me resulta como un observable, que se crea como una intimidad, ¿no? En el asunto de hablarnos por teléfono o con cámara, una intimidad con los pacientes que, si a mí me preguntaban hace unos años, diría, ¡qué horror! Y ahora, por lo que fui viviendo, me parece que introduce algo del barramiento del gran otro, el sujeto supuesto al saber, ¿no? Digamos, como el comentario de, voy al baño, espera, voy al baño. Bueno, está bien, presencialmente con los niños no hay problema, suele ocurrir eso, voy al baño. Pero pongamos, pacientes adultos no suelen ir al baño cuando uno está presencialmente, salvo una urgencia. Pero sobre todo porque hay algo que se entabla como de una cierta relación de semejantes, porque está la casa del paciente, el consultorio o la casa del analista, y no me parece mal, digo, me parece buena en ese sentido del barramiento del sujeto supuesto al saber. Por lo menos lo que he vivido me resultó grato, ¿no? Como de repente, wow, algún comentario, qué lindo ese cuadro, ¿no? O esos libros de repente que pispean en la... que por ahí no, precisamente no hubiera ocurrido. Es una cosa un tanto menor, pero me pareció comentarla. Muchas gracias. No, a vos, Graciela. No es menor. No es menor. Yo me quedé pensando en lo que trajiste vos, Paula, en relación a las depresiones, y vos, Mariela, ¿no? Lo comento así, a ver qué piensan, ¿no? A mí, con algún paciente me pareció muy importante como hacer lugar a lo que se perdió en este tiempo. Para, como que temen en esto de que tenemos que seguir conectados, me parece que haya un reconocimiento. Pensaba en esta paciente, ¿no? que me llegó el año pasado en noviembre, realmente estaba transitando su segundo año de colegio secundario, en un colegio universitario muy exigente, al cual le había costado mucho entrar, había transitado un primer año muy exigida, y tenía un montón de expectativas de lo que iba a pasar en segundo año, ya más adaptada al colegio, y ella iba a militar en el centro de estudiantes, iba a hacer esto, aquello, lo otro, y nada de eso aconteció. Y la realidad es que va a pasar de primer año casi a cuarto el año que viene, con muy poca presencialidad este año, con burbujas, con escasa presencialidad. Entonces, todo eso que ya tenía tan súper idealizado y por lo cual había hecho tanto esfuerzo, no se estaba produciendo. Y me parece que dar lugar a la pérdida, a lo que no, reconocer algo de lo que no se pudo, para que a partir de ahí realmente, porque ella estaba tan ofuscada en lo que no había habido, que no podía todavía tomar lo que sí se podía, digamos, ¿sí? De hecho se fue apagando a lo largo del año, y ya no tomaba los Zooms del colegio, que además al colegio le costó mucho organizarse, etcétera, etcétera, pero con lo cual siendo muy buena alumna se llevó la mayoría de las materias, digamos. Sí, eso pasó un montón. Pasó un montón, digamos, pero fue bien desde de cómo se fue ella como ensimismando, ¿no? Pensando en esta cuestión de la pulsión, ¿no? Que vos traías, la dificultad para sublimar. Yo tengo un caso idéntico, sí, casi, también en un colegio muy prestigioso,
Claro, porque hay varios. mucha Pero que lo- porque realmente hubo una caída ahí brutal. una caída, brutal digamos, porque Terrible. de los los dejaron muy chicos. solos, a Sí. chicos muy chicos. Nos dejaron muy solos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy solos. Y yo un poco creo que hubo una vuelta con esta chica, un movimiento, cuando sí, efectivamente se perdieron cosas. Claro. Pero hay otras que se pueden, porque le llevó mucho tiempo poder, bueno, aparte, bueno, no voy a hablar del caso, ¿no? Pero me parece que tenemos alguna cuestión de reconocer que hay mucha pérdida en este transcurso también. Claro, Todos, de diversos órdenes pérdidas, ¿no? Sí, habilitar el enojo, el poder hablar. Habilitar el enojo. Además, el trabajo de duelo es fundamental. El fundamental. Es un tema ético. Paula, Sobre todo- querías decir algo, yo veo tu mano. No, un breve comentario nada más, que no sé si a ustedes les pareció, pero al principio de la pandemia yo noté que hubo como, no sé si lo podemos leer como una formación reactiva o qué, pero hubo un comportamiento como medio maníaco al principio. Totalmente. Todo el mundo Sí. tenía que hacer videos, los artistas se juntaban para cantar, hacían Totalmente, obras de teatro, no sé, composiciones musicales, de todo, se empezaron a llenar las redes de Instagram, de videos de YouTube, de todo, como una respuesta maníaca. Los grupos de WhatsApp explotaban con chistes, con memes, con comentarios, porque después ya empezamos a hacer bromas sobre la pandemia. Además, digamos, me pareció como formación reactiva al miedo que nos provocaba y al susto, como una forma de descarga así catártica, ¿no? Y después todo eso se fue pinchando, o sea que no solamente a nuestros pacientes, a todos nos pasó como sociedad también, que al principio hubo una cosa muy maníaca y después me parece que entramos en esta fase donde, bueno, donde empezamos a registrar lo que se estaba perdiendo, la seriedad que tiene el tema, bueno, nos empezamos a deprimir con esto del encierro, de la quietud, del trabajar en este continuo. Entonces, bueno, parece que fue como algo general y esto de los trabajos de duelo que los Y acá trabajos... Patricia lo puso en el chat, me parece muy claro, ¿no? No sé, Patricia, si lo querés decir. Sí, o sea, creo que lo de la depresión tiene que ver con que no se podía hacer un duelo por todo lo perdido, porque a todo esto el relato era que íbamos a salir en cualquier momento, que esto se iba a superar y nunca se superaba. Y hay otra cosa importante que lo escuché a un docente del colegio de mis hijas que me pareció muy, muy claro, es que una cosa es un adulto que ya tiene un proyecto de vida hecho, que ya sabemos dónde estamos parados, que ya estamos instalados, tenemos una profesión, o sea, donde tenemos un soporte sólido. Y otra cosa es un adolescente. Yo creo que son los que peor la pasaron, los adolescentes. Y los nenes, sí. Haberse privado de campo de deporte, de los campamentos del colegio, de ese recreo donde se encontraba con el chico que le gustaba, del otro que te dice algo y te mira, todo eso que va construyendo, digamos que lo va como nutriendo, como para él encontrar dónde está el deseo de lo que él quiere, qué es lo que quiere hacer de su vida, fue totalmente privado. O sea, por eso me da la sensación, y a mí me pareció muy interesante, porque con uno como adulto nos cuesta mucho, porque nosotros estamos ya ubicados en un lugar, trabajando, sabemos para dónde vamos, todo. Pero ¿qué pasa? Bueno, con el adolescente, ¿no? Mucho No, más y aparte que en el caso de los jóvenes que transitan la primaria o el secundario, sobre todo el secundario, ni siquiera es que van a volver, como nosotros vamos a volver al consultorio, vamos a volver a nuestras tareas, sino que ellos el año que no hicieron no van a volver. Van a volver. Exacto. Eso es realmente una pérdida efectiva. Es como decían, estaba en segundo y ahora estoy en quinto. Sí, o los chicos que no hicieron el 5º año del colegio y se encontraron de estar en la facultad. Rituales de finalización. Terrible. El encuentro amoroso, además, en la gente joven, porque es muy duro, realmente. Por eso digo que muy interesante esta cuestión de habilitar el trabajo de duelo. Sí, y a mí me parece muy importante poder ubicar la diferencia nosotros, ¿no? La diferencia entre el aislamiento
y la distancia necesaria para seguir viviendo, qué sé yo, tratando de no contagiarnos este bicho, que algún día nos vamos a ir contagiando, porque se va a quedar, o sea, esto no es que se termina, esto es una nueva enfermedad que vino para estar. Entonces, bueno, me parece que el tema es aprender a vivir con esto, porque si no, alguien dijo hace un ratito, ¿hasta cuándo se puede soportar? Ay, sí. Hay que empezar a vivir lo más normalmente que se pueda, ¿no? Volver a las actividades. Marité, te escuchamos como... No, la herida narcisística. Me quedé colgada. Si me voy quedando, ya sé, no, quedo coagulada. Ahora se escucha bien, ahora se escucha bien. Quedé coagulada. Me quedé pensando. Tiene ritmo. No, tiene un ritmo particular. Yo me quedé pensando Silvia, en algo en relación a lo que trajo Patricia de esas dos consultas parecidas pero tan distintas por las posibilidades subjetivas de cada uno, ¿no es cierto? Y pensaba también en que más allá de la pandemia están, bueno, los jóvenes, los niños, los adultos, los que están tomados por los dispositivos tecnológicos, ¿no es cierto? Y que, bueno, ahí también tenemos todo un tema para trabajar, para pensar, para ver cómo intervenir. Y se me ocurría cómo también a ver, yo lo pienso así, si hay paredes simbólicas o no las hay en la virtualidad, ¿no? En las redes, depende, hay cuestiones que son de cada quien, de la estructura de cada uno, y también de la estructura de las redes, ¿se entiende? Porque cuando no hay pared simbólica, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo... ¿Al límite te referís, Silvia, con pared simbólica? Sí, claro, hay límites, digamos, hay o no hay, en dónde está enmarcado, ¿no? Digo, por la exacerbación, por ejemplo, de la agresividad, de los bullings en los dispositivos tecnológicos, en las redes, las cosas que se animan a decir, lo estoy pensando por un caso en particular, y donde no es, en este caso, no es una niña que no tenga pared simbólica internamente, pensando en ella misma como sujeto, sino en esta posibilidad de que en las redes se puede decir de todo, de cualquier manera, y por eso digo, ¿cuánto hay de lo que ofrece los objetos tecnológicos como posibilidad sin límite, y cuánto de lo que cada uno subjetivamente ha construido o no? Lo digo por esto, me lo evocó lo que contaba Patricia, ¿no? Pero que me parece que muchas veces nos encontramos, incluso los niños en sesión, estoy pensando en uno, que juega, me muestra cómo juega, y entonces poder entrar ahí y cómo intervenir ahí y cómo poder ir armando alguna pared, algún acotamiento, ¿no es cierto? Y a veces lo pienso en relación a lo pulsional, hablando de lo pulsional, como un aspecto de este niño de lo anal funcionando, en la cosa del control, y más allá de toda la cosa de la rivalidad, ¿no? Pero digo desde lo pulsional, ¿no? En la necesidad de controlar, de ganar, pero desde lo pulsional, ¿no? En cómo se pone colorado, en fin, ¿no? Sí. Bueno, nada, como situaciones... Sí. Muy interesante lo que decís, Silvia, porque, por ejemplo, yo notaba
que una cosa es la pantalla con el juego, porque el juego es mecánico, el juego no hay sujetos, el juego es una estrategia donde todo, o sea, no hay uno, además que hay muchos que juegan, pero ninguno es, este joven tenía una cosa increíble, que es que había que elegir un prototipo, digamos, ¿cómo se llama? Una especie como de pequeño semblante, no sé, un personaje donde vos... Un avatar. Un avatar. También lo llaman así, sí. Claro, y él elegía avatares que era una coneja, o sea, cosas que fueran lo más diferente a lo que es, o no, bueno, digamos, era todo un tema del cual trataba de entrar y era difícil, pero la otra cuestión era que, volviendo al tema de la voz, que hay algo de la voz, bueno, Graciela dijo algo que me parece muy interesante, algo de la voz que convoca como al llamado originario del nombre del Padre, ¿no? Había como algo que me parece que también con lo que yo me puse a jugar, que era demandarle a través de mi voz, obviamente no es que se lo decía, pero como que yo demandaba, le transmitía con mi tono, que él me demandara, o sea, algo muy primitivo aparece ahí. Como que a mí me dice, parece, ¿no? Que, Patricia, que lo que traes también es que en la virtualidad hay distintas experiencias, digamos, es heterogénea la experiencia, y que lo que vos estás transmitiendo es cómo en el horizonte estaba tu deseo, cómo estaba ahí operando, ¿no? Que es totalmente distinto a un juego. Claro, a un juego mecánico que tiene las respuestas binarias ya era como una voz, como un eco, que la sensación que tenía era que mi voz era como un eco que iba apareciendo, como cuando uno está durmiendo y que de pronto escuchás esa voz. Y sabés que yo pensaba que era también en el idioma que él hablaba en su infancia. Claro, ¿no? sí, eso también era él se quedó en los 12, porque la novia era una novia de jugando, claramente. Claro. Se quedó detenido ahí. Claro, sí. Claro. Bueno, podríamos seguir y continuar, pero bueno, hablando de tiempos, vamos a cerrar por hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia, muy rica las presentaciones, un gustazo. Y sus presentaciones. Excelente. Bueno, gracias. Les agradezco a ustedes muchísimo la invitación y todos los comentarios, porque muy interesante. Podemos adivinar lo que escribilo. Te escucha mal, Marité, otra vez. Qué pena. Pero bueno, un grato. Un tema con mi proveedor. Un tema con el proveedor. Bueno. De paso voy a pasar un avisito. El viernes 20, que es nuestro próximo encuentro, están invitados todos los que quieran, vamos a trabajar sobre la película Hater, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy y que venimos pensando, ¿no? Sí. Película dura para ver, pero bueno. Y el 21, la Cosa Freudiana invitó a Trazo al Espacio de Niños, que es el sábado por la mañana, que ya les pasaremos el ID o algo así. Así que bueno, se va a dar ese viernes 20 y el sábado 21 a continuación. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver pronto. Nos volvemos a ver. Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aplaudirlas, las presentaciones. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Muy